En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez. Ahora te explico con una larga explicación de una hora. Che, tenemos que cambiar la presentación. Dice 2 horas, pero estamos una hora, porque lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Bueno, en la hora te explico de este sábado. ¿Sábado cuánto? 30, el último sábado, ya el penúltimo día de mayo. Ya estamos ahí en mitad de año. Va a ser sin Carlos Arbía, va a ser sin Romina Aldana, va a ser con este servidor, Javier Calvo, que otra queda, no había más, y con Nico Ciancaglini, el único de todos que es imprescindible para que ustedes nos puedan ver y escuchar para lo que tenemos para decirle. Me siento un poco, tengo que admitir que me siento un poco Tato Bores, ¿no? Haciendo, para los que tienen mi edad, un poquito más, un poquito menos, ya saben de qué estoy hablando, monólogo nacional, todo. Me siento un poquito intimidado. Pareciera que hoy le vamos a dar duro y parejo en este Ahora te explico, muy especial, porque se viven tiempos difíciles en la Argentina, pero muy, para los que nos gusta la política, para los que nos gusta analizar los procesos políticos, muy desafiante, muy rico, más allá de que de las opiniones que cada uno pueda tener, o de la ideología que cada uno pueda tener, desde el punto de vista del análisis político, del seguimiento de la política, realmente tiene una riqueza que probablemente pase a la historia. Hay que ver la historia cómo juzgará estos tiempos de la Argentina, del mundo, hay que decirlo. Recién escuchábamos el informativo global de lo que pasa en otras partes del mundo, y hay que decir que el mundo está convulsionado, pero nosotros vamos a el terruño, vamos a la Argentina, en donde estamos viendo una, una paradoja muy particular entre la economía y la política. Después de un primer trimestre, después de un primer cuatrimestre, pero sobre todo el primer trimestre 2026, muy complicado con los datos económicos, con la inflación en alza, con la actividad económica en muchos sectores cayendo, con caídas importantes en el consumo, con aumento del desempleo. El gobierno empezó a poder mostrar en las últimas 2 semanas, en los últimos 10 días, datos económicos, no anuncios, no humo, sino datos económicos más alentadores. ¿M? Por primera vez volvió a caer la inflación, desde casi desde los últimos 12 meses, creo que llevaban 10 meses de alza consecutivas y cayó en el registro de abril. Ahora se preanuncia, según los datos de las consultoras privadas, que en mayo vuelve a bajar la inflación, retomando una escala descendente, un declive. eh, Acumulación récord de reservas, niveles muy importantes de exportación, saldo interesante de la balanza comercial, lo que justamente le permite acumular reservas al Banco Central, y eso le permite también que el dólar se mantenga quieto. ¿Qué otros datos? Bueno, 5 puntos, 5,5 de registro de alza anual de la actividad económica en los números, creo que eran de marzo, o abril ya, según el INDEC. Es decir, no, bueno, el ok del Fondo Monetario a la revisión del acuerdo con el envío de $1.000 millones, y alguien que me está mirando, me podrá decir, pero Javier, ¿qué es lo paradójico? Es el modelo Milei y es lo que está funcionando. Obviamente es desigual, no es en todos los sectores. Hay sectores que empujan este crecimiento económico, ya es sabido: la energía, la minería, la agroindustria, la actividad financiera,
Y hay otros sectores postergados, la industria manufacturera, la construcción, el comercio, los servicios, pero no quiero ir a esa bifurcación, como la llaman algunos economistas, creo que uno de ellos es Juan Carlos de Pablo, un amigo del presidente, un histórico economista, en su momento apoyó fervientemente a Domingo Felipe Cavallo y hoy apoya mucho la política de Javier Milei, y creo que fue el propio Pablo que admitió, y creo que también algún otro economista de fuste, está acá, con perdón de la letra, en donde tenés un vector que va hacia arriba, como el que nosotros mencionábamos recién, la energía, el petróleo, la minería, etcétera, etcétera, y un vector que va hacia abajo, que son estas otras actividades, que el problema que tiene es que son las que multiplican dinamismo en la economía, ¿no? Las otras generan dólares, estas sobre todo estas otras que caen generan empleo, reproducen empleo. Pero no me quiero detener en esto, que es un ámbito más propio de eh, Carlitos Arvía, que tranquilos, no es que está internado después de la debacle boquense del otro día en la Copa Libertadores. No, 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 nada que ver. Tampoco Romina Aldana está golpeada por eso, sino un problemita de salud en la garganta. Va, está difónica, vamos a decirlo. No, no es grave. Eh, pero a lo que me quiero referir es a la paradoja de que el gobierno tiene muy buenas noticias económicas por primera vez en el año para dar, en el medio del peor momento de la interna dentro del gobierno, que lo tiene, como yo me gusta decir, me gusta mucho la palabra, atrofiado, ¿no? Lo tiene anudado, lo tiene embrollado. ¿Vieron cuando ustedes quieren deshacer un nudo de las zapatillas, deshacer un nudo, se anudó algo, que quieren ver cómo, bueno, el gobierno no encuentra la manera, el presidente no encuentra porque no sabe, porque no puede, porque no quiere, por las razones que fueran, no, no logra desanudar esa interna que tiene, insisto, atrofiado al gobierno, lo tiene muy complicado. eh, y además que se esparce como una mancha de aceite, ¿no? La interna en el gobierno llega a todos lados, llega a todos lados, llega obviamente, el este es el primer lugar donde llega, pero después se expande, ¿no? Por la justicia, ya vamos a hablar de la justicia, porque hay novedades que no van a leer en los diarios, se expande por los medios de comunicación, se expanden por las empresas, y no estoy hablando de las empresas públicas solamente. Lo que más me interesa, se expande por las empresas privadas, por empresas privadas cuya parte de su actividad puede estar dependiendo de decisiones estatales que están atravesadas por esta interna entre, básicamente, la hermana del presidente, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, el jefe para el presidente de la nación, y el asesor Santiago Caputo, ¿no? Que ya todos saben, es más que un asesor, mucho más que un asesor. Entonces, esa interna lo que hace es, bueno, no paralizar, pero sí atrofiarlo, y se da con una ferocidad en donde, claro, el que más se queja de esto en privado es el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, tío segundo del asesor, pero por ese parentesco, sino por cómo lo complica en la sostenibilidad de estos datos económicos, en la difusión de estos datos económicos. Prácticamente el gabinete se mantiene en silencio, salvo el ministro de Economía. Todos los funcionarios no hablan, no habla. ¿Por qué? Porque le van a preguntar de la interna,
porque le van a preguntar por la continuidad de Adorni, que sigue ahí, ¿no? Sin presentar la declaración jurada. También tengo novedades al respecto que hasta ahora no leyeron en ningún diario, ni escucharon en ningún canal de televisión, por lo cual los invito a que permanezcan en el Ahora Te Explico especial calvo, lo podemos llamar. Eh, Porque también hay novedades en el caso Adorni, en la situación de Adorni. Y entonces, claro, no hay vocero del gobierno. El presidente es el único que habla. Fíjense cómo el presidente en algunas exposiciones, en algunos eventos, en alguna entrevista, es el que habla del gobierno. Y Luis Toto Caputo. No hay más, no hay más, ¿no? Todos los demás se cuidan. ¿Por qué? Asomás la cabeza y sabés que te van a preguntar cosas para las cuales no tenés respuestas cómodas. Entonces, en medio de esa interna, en donde parece que tenés que elegir, como cuando hay una separación matrimonial, un divorcio, te quedás con mamá o te quedás con papá. Bueno, acá parece que hay que elegir. La elección en muchos casos no es tan complicada porque el caballo del comisario lo tiene obviamente la hermana del presidente, pero el presidente da señales también de que no zanja esa interna. No dice, bueno, che, no junta a su hermana y al asesor, a Karina y a Santiago Caputo y le dice, bueno, che, córtenla, eh, y siguen, ¿no? A través de otros actores, a través de otras piezas del tablero, en el caso de Karina, a través de los Menem. Este, el lunes pasado veíamos las imágenes que no vimos por la transmisión oficial, sino que se vieron después a través de la filmación de algún celular, de cómo se saludaban en la calle Eduardo Lule Menem, el principal asesor, el principal colaborador de Karina Milei, ahí en la Secretaría General de la Presidencia y en tantas otras cuestiones, junto con su primo Martín Menem, y cómo Eduardo Lule Menem se saludaba con Santiago Caputo, vestido, disfrazado de Pique Blinder, va, ay, Caputo, va, eh, cosas menores. Se saludaban en la calle, ¿no? Y después, como Caputo se hacía un gesto como que se limpiaba la mano en el tapado que tenía, en el sobre todo que tenía. Después, esa misma mano con la que había saludado a Lunes se la estaba limpiando. Digo, aunque fue una semana más tranquila en relación con el infierno de los días anteriores, donde por las redes se decían barbaridades entre Martín Menem y el ejército digital, la jauría digital de Santiago Caputo, los influencers en baja, que hoy tiene Caputo en las redes, que es el territorio natural del mileísmo. Por más que hay una suerte de baja de tensión, que la quisieron, digamos, sobreactuar ese mismo lunes después del TDM del 25 de mayo en la reunión de mesa política, donde una fotito y todo, sacar apodador, ni una selfie, todos sonrientes, casi sonrientes, Patricia Bullrich no estaba tan sonriente, digo, pero toda esa escenificación, así se dice, en vez de despejar la tensión, las dudas sobre este desequilibrio, esta atrofia que hay en el gabinete, las multiplica. Y entonces también es interesante para el análisis eh, cómo esta paradoja marca al gobierno y cómo marca al propio presidente de la nación, que, insisto, no la puede resolver. Por los motivos que el presidente tenga. Él dice que Karina Milei es el jefe, pero que Santiago Caputo es como su hermano. Entonces, es muy difícil
para el liderazgo de Milei es un test, un examen muy complejo de resolver, porque está frente al año previo a su intento reeleccionista, porque lo va a intentar, obviamente, y porque está frente a desafíos en la gestión muy importantes para justamente conseguir la reelección. Y desde ese punto de vista, me parece que los funcionarios lo exponen al presidente, es el presidente el que debe salir a defenderlos, en vez de ellos salir a defender al presidente, en vez de ellos blindar al presidente, es el presidente de la nación el que tiene que salir a defender a sus funcionarios y a explicar a sus funcionarios lo que hace Martín Menem, lo que hace Santiago Caputo, lo que hace Karina Milei, lo que hace Manuel Adorni. No, esa gente. Los funcionarios, que son los fusibles, el presidente no puede ser fusible, el presidente tiene que cumplir el mandato, tiene el voto popular, todos los demás son fusibles. Está bien, uno podría decir, para el caso de Javier Milei, Karina Milei no es fusible, pero eso no es constitucional, eso es una cuestión política y de vínculo entre los hermanos, que va más allá de lo político. Va a lo personal, va a lo familiar, va a lo psicológico, a un montón de aspectos, en los cuales no me voy a meter, pero sí me voy a meter en el político. Pero tampoco es que zanja justamente esa interna de su hermana con el asesor Caputo. Si es tan clave la hermana, ¿por qué no le da el poder a la hermana y lo corre a Caputo, lo pone en un lugar menos influyente? Eh, y tal vez la explicación hay que encontrarla, como dice alguna gente en la Casa Rosada, en el peso que tienen sobre la hermana del presidente los primos Menem. Y tal vez es eso, hay que ver con quién se habla en la Casa Rosada de estos temas, porque está obviamente todo cruzado por esta interna, entonces obviamente si hablas con funcionarios que responden a Santiago Caputo, te van a decir que el problema no es Karina, el problema son los Menem. Si hablas con la gente que adhiere a Karina Milei, te dice, no, 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 el problema es Santiago Caputo. Entonces, es muy delicado este equilibrio que hay que hacer, sobre todo desde el punto de vista informativo para nosotros, o por lo menos para mí, sé que hay algunos colegas que sí les gusta tomar partido en esta interna, pero no en mi caso, allá ellos, el asunto acá es, bueno, ¿por qué no se puede dar vuelta a la página? Sobre todo teniendo en cuenta, como siempre bromeamos, ironizamos acá, respecto a que no estamos en Suecia. La Argentina no tiene una situación como la de Noruega, que no nos podemos dedicar a estas internas total. Estructuralmente el país está bien, la situación está tranquila, somos un país desarrollado. No. Entonces, me parece que es peligroso, casi les diría suicida para cualquier gobierno, y además porque ya lo vimos en gobiernos anteriores, sobre todo en el último, que antecedió al de Javier Milei, el de Alberto Fernández, con la interna entre el albertismo, el kirchnerismo, Cristina siendo vicepresidenta que no le hablaba, con una vicepresidencia ahí distinta a la de Victoria Villarroel, que tampoco se habla, no por decisión de ella, sino por decisión de Milei, tampoco se habla con el gobierno, pero Victoria Villarreal era una convidada de piedra a la gestión libertaria, integró la fórmula, pero Cristina fue la que puso también en un hecho político que pasará a la historia, fue la que puso al candidato presidencial. En general, el candidato presidencial elige al vice o a la vice. Ahí fue a la inversa. Y esa experiencia resultó. Hace falta que se los recuerde. Resultó. Y probablemente esa experiencia marque que durante
un periodo importante de tiempo el peronismo no vuelva a tener posibilidad de llegar al poder, tal vez, por lo menos mientras se mantenga muy fresco el recuerdo de las desavenencias, de los conflictos que paralizaron también a gran parte de la administración en ese momento. Pero no quiero irme por las ramas. ¿A qué hora, Nico, vos me decís, Nico Sencaglini, el operador, y ahora te explico, vos me decís en qué momento vamos a ir a un corte en un ratito, pero yo les quiero avisar que en la segunda mitad del programa eh, vamos a hablar de Adorni, vamos a hablar de lo que está pasando en la justicia, vamos a hablar del efecto que está teniendo esta interna no solamente dentro del gobierno, sino afuera del gobierno, porque es lo que explica algunos movimientos que tal vez les llamaron a ustedes un poco la atención de gente que decís, pero ¿cómo? ¿Se despertaron? Y son muy cercanos al gobierno. De hecho, en algún caso, como Patricia Bullrich o como Mauricio Macri, son aliados del gobierno. Bueno, Patricia Bullrich forma parte del gobierno, aunque ahora está en el Senado, pero es la voz cantante del gobierno del Senado. ¿Qué efectos tiene justamente esa interna que explica estos movimientos y con qué tienen que ver estos movimientos? Y quiero contarles también el efecto que está teniendo estos cimbronazos, insisto, más políticos que económicos en el peronismo, que también está como tratando de despertarse con los problemas que tiene el peronismo, ¿no? Se despierta y no es que se ponen de pie, no sé, Godzilla, no, se pone de pie, no, unos problemas tiene el peronismo, pero bueno, eso lo vamos a revisitar en la segunda mitad del programa, porque antes necesito tomarme unos mates para, ¿no? Para aceitar la garganta y nos reencontramos en un ratito, si Nico así lo dispone, para seguir con esta edición especial hoy de Ahora Te Explico. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifas OSDE. Comunícase al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales, en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Provincia ART estamos con vos, estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Somos petróleo, cemento y renovables. Somos PCR, energía para construir el futuro. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en lo que sembramos hoy para alimentar a millones mañana, porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta. En Bayer, la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Hola, soy el Ratón Pérez y esta vez en vez de ir al diente, voy al grano. Escúchame, si tenés una pyme, probá el nuevo Plan Free de Galicia. Tiene 0 costo de mantenimiento, incluye cuentas en pesos y dólares, especialistas pyme online 24/7 y mucho más. Descárgate la app Galicia Office y probá el Plan Free para pymes. Cartera comercial. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Hay muchas cosas que necesitamos saber. Ahora te explico con Carlos Arbía. Seguimos en Ahora te explico, el programa de Carlos Arría, Romina Aldana, un servidor Javier Calvo, y Nico Ciancaglini, el único de todos los que acabo de nombrar que puede hacer funcionar esto. Nosotros tenemos la caripela nada más. Y no. Les prometí algunas novedades que no han visto por ahí sobre la noticia, el caso Adorni. Tal vez a alguno de ustedes le llama la atención o le llamó la atención el trascendido del que se hicieron cargo importantes colegas que siguen la información judicial de manera seria, responsables, no operadores, esos son otros, también en la justicia, también en los medios vinculados a la justicia, respecto a la proximidad de que Ariel Lijo, el juez que tiene a cargo la causa sobre el crecimiento patrimonial y de nivel de vida de Manuel Adorni, lo cite a declarar, lo cite a indagatoria como paso previo para su procesamiento antes de la feria judicial de julio, en medio del Mundial además. Faltan poco más de 10 días para el inicio del Mundial de Fútbol y justo sale esa información cuando, tengo que decir, fuentes oficiales dentro del gobierno dicen, bueno, lo peor del caso Adorni ya pasó. Salió de la tapa de los diarios, ya no está más en los zócalos de
de los canales, de las señales de noticias, de la televisión, no forma parte ya de la conversación digital en las redes, ya pasó. Digo que a veces con los líos que tiene el gobierno, parece que apelan al viejo truco de esconder un elefante en un bazar, como hacen llenando el bazar de elefantes. Bueno, con los líos que tiene el gobierno, bueno, quedó escondido un poco el tema Adorni. Y esta versión lo reflotó. Estuve preguntando en el gobierno y en Comodoro Pi al respecto. En el gobierno creen que es una estrategia del hijo, que recordemos, fue propuesto por este gobierno, a cuyo jefe de gabinete ahora investiga, y según dicen va a procesar, fue propuesto para la Corte Suprema, y no funcionó. Fue rechazado su pliego. Es cierto, no lo propusieron políticamente los hermanos Milei, sino que lo propuso, digamos, quien hacía lobby interno en el gobierno para que el gobierno se hiciera cargo de esa propuesta, que fue lo que hizo, fue Santiago Caputo. Y quedó ese vínculo dañado, sobre todo cuando Mariano Cunio Olivarona deja el Ministerio de Justicia y Karina Milei corre al caputismo del Ministerio de Justicia y designa ahí a alguien que le presentaron los primos Menem. En otra oportunidad les voy a contar quién llevó a Juan Bautista Máiquez a los Menem. Porque prácticamente no se conocían. Tenían algunos puentes, pero bueno, porque les puede sorprender de dónde vino la recomendación a los Menem para decir, che, al que tienen que llevar para arreglar estos líos que tienen ustedes en la justicia, es a Máiquez. ¿Y por qué Máiquez y no otro? Si ustedes quieren dejar de depender de Juan Manuel Olmos y de Daniel Angelici, llamen a Máiquez. Le dijo alguien a los Menem. Máiquez en el Ministerio de Justicia rivaliza no solamente con Lijo, porque Lijo pretendía, o el lobby de Lijo, el juez más rosquero de Comodoro Pi, pretendía poner a Guillermo Montenegro, un ex juez federal, que de hace varios años es intendente de General Pueyrredón de Mar del Plata, ahora es legislador bonaerense, y tenía la promesa de Santiago Caputo y de parte de Comodoro Pi que iba a aterrizar en el Ministerio de Justicia. Eso no sucedió, y en el gobierno interpretan esta ofensiva del hijo sobre Adorni como parte del pase de factura. Además de que el hijo está compitiendo ahora también con Máiquez por ver quién llega a la Procuración General de la Nación, a la jefatura de todos los fiscales. En el gobierno interpretan que esa filtración, que obviamente fue del hijo, es para subirse el precio. Quiero que me entiendan, no lo estoy acusando al magistrado de ningún delito, válgame Dios y la Virgen. No, le sube el precio político. Bueno, ¿qué querés para que no rompas con Adorni? Un poco la reacción frente a esa filtración del hijo fue que desde jefatura de gabinete, desde el sector carinista del gobierno, se hiciera también trascender que es inminente la presentación de la famosa declaración jurada de Manuel Adorni, ¿no? Y les quiero avisar que que la contabilidad creativa de esa declaración jurada nos va a encontrar con herencias, sucesiones que estaban trabadas por el padre, falleció en 2002, creo que fue, y la sucesión estaba trabada porque había una hipoteca y una causa judicial que recién ahora, o el año pasado, se destrabó. Van a aparecer esas cosas. Van a aparecer ahorros del jefe de gabinete
en su actividad privada, como él siempre le gusta aclarar, que no estaban declaradas, apelará a la ley de inocencia fiscal, que no, para la cual no están exentos los funcionarios, la ley de inocencia fiscal que está vigente. Aparecerá una multiplicación de la facturación de la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, a través de su consultora, que también está siendo investigada ella y la consultora por los contratos que tienen con empresas del Estado y empresas proveedoras del Estado. Todo, en su gran mayoría, desde que Manuel Adorni se incorporó desde el inicio, desde el 10 de diciembre de 2023, a la administración de Javier Milei. También hablan de que en esa nueva declaración jurada estarían registrados ahorros en criptomonedas, que también, justo casualidad, con una reevaluación de esas cripto, del valor de esas cripto, que hace que haya subido mucho el patrimonio del jefe de gabinete, del todavía jefe de gabinete. Hay que estar preparados para lo que vamos para lo que vamos a ver de esa contabilidad creativa. Igual, me dicen a mí, no tanto desde el lado del juzgado de Ariel Lijo, sino más desde la fiscalía de Gerardo Policita, que es la que viene, por delegación del hijo, viene investigando los números de Adorni. No cierra los gastos, las compras, la casa en Indio Cuá, las refacciones, gastos privados, gastos familiares, mejor dicho, con tarjeta, en efectivo, con ingresos de 3 millones de pesos y una esposa monotributista hasta el año pasado. Pero bueno, no la tiene fácil a dormir, les quiero avisar. Más allá de estas intrigas que planteamos, más allá del muñequeo político de Ariel Lijo, no la tiene fácil. Tengo acá anotado, porque no me quiero olvidar, a la vieja usanza, tengo un apunte acá, de los delitos por los que está siendo investigado Adorni. Y por los cuales, en varios de ellos, puede ser procesado. El famoso viaje con Grandío, ¿se acuerdan? Lo que disparó, lo segundo que disparó, lo primero que disparó el caso Adorni a principios de marzo, hace 3 meses ya, fue subir a su esposa al viaje oficial, al avión oficial de la visita de Javier Milei a Estados Unidos, una de las tantas, el famoso de Argentina Week. Pero a partir de eso surgió el tema, la famosa defensa de Adorni del deslome, que se estaba deslomando, surgió el viaje en jet privado, el viaje familiar, con su esposa y sus hijos a Punta del Este, invitados por Manuel Grandío, el periodista que tiene una productora que tiene contratos en la televisión pública, que maneja Adorni. Bueno, por ese delito, por ese viaje y por esos contratos, Adorni puede ser encontrado pasible de la figura de dádivas y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ya hay 2 delitos. Un tercer delito es enriquecimiento ilícito y un cuarto es lavado de dinero por el tema de la compra de propiedades. Las jubiladas que te daban hipotecas, ¿no?, sin intereses, la compra sin declarar de la casa en Indio Cuá, las refacciones en Indio Cuá pagadas en efectivo, en dólares, 245.000, los gastos en negro, ¿no? Otros viajes al interior, gastos en tarjeta, hay gastos en tarjeta llamativos para el nivel de ingresos que tenían Adorni y su esposa. Por eso también la figura del lavado. ¿De dónde sacó la plata? Que además no aparece en sus declaraciones juradas, en las que presentó y en las posibles rectificaciones que pudo haber hecho y no hizo. Bueno, parece que ahora se va a blanquear todo. Y hay un quinto delito que es peculado
que es por el uso de bienes públicos en su aplicación privada, digamos, en su uso, el uso privado de bienes públicos o de servicio público que tenés como funcionario, porque, por ejemplo, se está averiguando si su esposa, la esposa de Adorni, utilizaba vehículos oficiales para trasladarse, no siendo ella funcionaria, o el uso de la gendarmería, por ejemplo, para proteger a su casa de Indiocuá, la entrada del country, en Exaltación de la Cruz, porque había amenazas de una marcha de Grabois. Usaban la gendarmería para protegerlo. Bueno, el caso Adorni, más allá de que si es verdad que lo cita, si es verdad que lo cita al hijo o queda para después, pues también me dijeron que hay un, ¿cómo llamarlo? Un influyente, una persona influyente que está tratando de convencerlo al hijo, decirle, che, como haces con tantas otras causas, como has hecho y haces con tantas otras causas, no podés muñequear también acá y dejarlo, ¿no? ¿No? Para después del Mundial, para después de la feria judicial, ¿no? Nos olvidemos del tema Dorni. Eh, tendrán, tendrá, ¿Tendrá éxito esa gestión? ¿Existirá realmente esa gestión? Eh, Hay una ventaja para creer que esa gestión puede tener éxito, que son los antecedentes del hijo. No solamente porque fue propuesto por el gobierno para la Corte Suprema, no, los antecedentes del hijo funcionando como un gran rosquero de causas, ¿no? Esta aceleración, esta prontitud, esta ejecutividad para la causa Adorni es más una excepción que la regla del hijo. Entonces, ¿por qué no pensar que hay gente que tiene contacto con el hijo, que tiene vínculo con el hijo, que supuestamente ya maniobró otros casos con el hijo con éxito? ¿Por qué no intentar, no, insisto, no es una gestión oficial, el hijo no tiene buena relación con Máiquez, no tiene buena relación con Santiago Viola, el secretario de Justicia, un carinista también, al que le adjudican la llegada de Máiquez al ministerio. Yo tengo otra información, que no fue Viola. Tal vez le preguntaron, el Viola es el apoderado de la Libertad Avanza, ha tenido algunos problemas en la justicia federal, ha tenido algunos problemas por sus vínculos no muy claros con la CIDE, en otros momentos, en el momento de la gestión de Mauricio Macri como presidente, estuvo estuvo vinculado a una famosa operación de relacionar a un juez de Comodoro Pi como Casanelo con una operación que se montó de los servicios de inteligencia para vincularlo con Cristina Fernández de Kirchner, y que se inventó que Casanelo había visitado a Cristina Fernández de Kirchner en Olivos, cosa que se demostró que no fue así, y la operación contó con la participación de personal de los servicios de inteligencia, y uno de los abogados fue Diego Viola. Pero bueno, no nos metamos en esos líos que ya bastante tenemos. Que quiero cumplir con la promesa que hice. Estamos ya acercándonos al final de este Ahora Te Explico especial, de último sábado de mayo, porque el cimbronazo en la interna del gobierno tuvo su repercusión fuera del gobierno, tanto en el anillo cercano como en el anillo lejano. En el anillo cercano, bueno, hay que interpretar las diferenciaciones que vino
expresando, mostrando Patricia Bullrich desde que fue la única que se animó en público a plantear críticas a Manuel Adorni por la demora en presentar su declaración jurada, por la demora en aclarar su situación patrimonial. Por si alguien no se acuerda, Adorni no volvió a hablar, el vocero está mudo, por eso el que habla es el presidente. Es al revés, gente. El presidente hay que salir a defenderlo, no tiene el presidente que salir a defender a sus funcionarios. Algo funciona mal ahí. Patricia Bullrich asistió a la reunión de gabinete, asistió a la mesa política, dijeron que Karina la había castigado, no hay una buena relación, o no está pasando por un buen momento la relación entre las dos mujeres fuertes del gobierno, que son Karina Milei y Patricia Bullrich. Es cierto, ella coquetea con la candidatura a la jefatura de gobierno porteña, pero también coquetea con la idea, sobre todo reuniéndose con un sector del Círculo Rojo al que le gustaría, que aspira a un mileísmo sin Milei, es decir, a una versión más pro, más educada de la política, sobre todo económica libertaria. Mantener la política económica, mantener la desregulación, mantener baja de impuestos, mantener el ajuste, mantener el equilibrio fiscal, pero con un poquito más de racionalidad política, que es lo que no encuentran en el gobierno, más allá de los insultos del presidente contra ciertos empresarios, contra ciertos sectores. Y entonces, claro, suenan como canto de sirena para Patricia Bullrich esos vínculos con sectores del Círculo Rojo, de la misma manera que le suenan como canto de sirena a Mauricio Macri, que ¿no? intenta resucitar al PRO, pero tal vez también intenta resucitarse a sí mismo, con vistas a una candidatura presidencial 2027, y a mí me cuesta pensarlo. También tengo que deconstruirme en el análisis político, porque también pensé que Javier Milei no iba a poder llegar a la presidencia, viendo en los meses previos cómo había armado su estructura política, su plataforma, sin gobernadores, sin legisladores, sin listas en las provincias, sin nada, y llegó a la presidencia. Con lo cual, alguien me dice, no, Macri no va a volver a ser presidente. Y yo creo que es difícil que vuelva a ser presidente, todo es posible. Pero también impacta en el anillo lejano, que es el peronismo, que está en unos líos bárbaros, porque su candidato, o el que pretende ser el candidato natural, que es Axel Kicillof, está con la interna, con Cristina y la Cámpora, con la interna dentro de la provincia para ver quién lo sucede, entre kicilofistas puros, no kicilofistas, con la interna de los intendentes, que supuestamente no, que según la ley ya no van a poder ir por la tercera reelección el año que viene. Se va a cambiar la ley, se va a reinterpretar en la justicia la ley. Hay mucha presión también respecto a eso. Y también Kicillof tiene la interna del resto del país del peronismo, que no ve en Kicillof la nueva esperanza blanca. Por eso aparece un Uñac lanzándose como para candidatura presidencial. Hay un Capitanich siempre dando vueltas por ahí en el kirchnerismo. La Liga de los Gobernadores Federales peronistas que no comulgan con el kirchnerismo, pero tampoco con Kicillof. Los Jalil, los Sáenz, los misioneros de Pasalacua, de Rovira. Entonces, el peronismo trata de alguna manera de asomar la cabeza. Kicillof visitó el territorio más antikirchnerista que hay en la Argentina, que es Córdoba. No estuvo con Yarlora, con el gobernador, pero hizo un acto, ¿no? Está complicado el peronismo
también para mostrarse como una renovación, sobre todo con caras que, ¿no? Suenan, tal vez no para el gran público, pero para los que seguimos la política, suenan, esto es la renovación. Digamos, Olmos es la renovación del peronismo, después de que fue el ladero de Alberto Fernández histórico, y como la Pantera Rosa, cuando caía del cielo, dentro de la casita, se bajó de la casita de Alberto Fernández 1 metro antes. Eso es la renovación del peronismo. Más allá que algunos colegas lo invitan a la tele como un gran analista y un gran armador del peronismo. Y anda haciendo actos, está bien, con dirigentes ex-albertistas, neo-albertistas, qué sé yo, para mostrar que se viene un nuevo peronismo más racional. El peronismo está complicado, indudablemente, para mostrar una cara de renovación. Pero, como acabo de decir, respecto a Macri, Milei, la deconstrucción política, todo es posible en la Argentina. Todo es posible. Lo que no es posible es que sigamos ahora te explico, porque ya llegó el momento de su final. Espero que la hayan pasado bien en este monólogo. Les agradezco a Arbía y a Aldana, Romina Aldana, el espacio que me cedieron. Vuelvan el sábado que viene. Gracias, como siempre, a Nico Ciancaglini por sus dedos mágicos, sus manos mágicas para estar en el aire. Gracias a ustedes por estar ahí y nos reencontramos el sábado que viene, como siempre, en Radio Cultura, en esto que hemos dado en llamar Ahora Te Explico. En Provincia ART estamos con vos, estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones. Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Paga tus impuestos y servicios con QR desde la web de Provincia Net Pagos. Podés hacerlo con cuenta DNI o cualquier billetera digital. Fácil, rápido y seguro. Hacelo ingresando en pagosnet.provincianet.com.ar. Provincia Net, una empresa de provincia, servicios financieros. Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop. Hasta aquí, Ahora Te Explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora Te Explico
es una realización de Silmar Producciones.